Hola, gente linda, gente fantástica, gente chévere de la comunidad cristiana de transformación. Le damos una cordial bienvenida a todos los que nos están viendo y están con nosotros. El día de hoy tenemos una palabra muy bonita, creo que muy propicia porque Dios me ha venido hablando mucho al corazón a través de esta palabra. Oro a Dios para que Dios me dé la capacidad de poderla exponer, de poderla transmitir a ustedes como Él quiere que yo la dé. El mensaje de hoy lo hemos titulado ¿Eres libre de condenación? ¿Estás libre de condenación? El mensaje es ¿estás libre de condenación? Vamos a orar a Dios y vamos a leer hoy. La base teológica que vamos a utilizar el día de hoy es el libro de Romanos, capítulo 8, versos del 1 al 6. Romanos, capítulo 8, versos del 1 al 6. Yo sé que hay gente que sabe estudiar Biblia y me van a decir, pastor, pero es que esa no es la primera sección. Yo sé, pero vamos a seguir estudiándola. Entonces quiero extraer de ahí lo que Dios me dijo que le hablara a todos ustedes el día de hoy. Vamos a orar a Dios. Padre bueno, te damos gracias, Dios mío, en el poderoso nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu mano poderosa, Señor, hasta el día de hoy nos ha sustentado. Hasta el día de hoy, Señor, nos ha dado vida, nos ha protegido, nos ha dado provisión, Señor. Nos ha librado, Dios mío, del lazo de la condenación, del lazo de la muerte, Señor. Como dice el salmista, nos ha librado de la red del cazador de las aves, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar con nosotros. Te damos gracias, Dios mío, en Cristo nuestro Señor. Yo te ruego, por favor, que tomes el control y la dirección de este mensaje, que no sea mi voz, sino que sea la tuya, y que a quien va a alcanzar, la alcance y le dé refrigerio en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a leer Romanos, epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos del 1 al 6. Mi querida de staff, estamos en... ¿La leo o va a aparecer ahí en pantalla? Ah, ok. Listo, va a aparecer en pantallita. Perfecto. Cuando me dices. Muy bien. Gloria a Dios por este tiempo. Listo, vamos a leer entonces en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, bajo la bendición poderosa del Dios y Todopoderoso Padre y la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Esto es glorioso. Yo les quiero comentar que soñé con esta palabra hace poco y me levantó con mucha motivación. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esto es gloriosísimo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Palabra de Dios. Bueno, muy bien. ¿Estás libre de condenación? No me voy a poner a dar muchas vueltas para no demorarnos. Según la Biblia es muy radical. La Biblia habla de pecado como tiene que ser. ¿Qué es el pecado? En griego la palabra pecado tiene dos términos. Uno es amartia, que es errar del blanco, y la segunda es parábasis, que es traspasar la línea. Cuando nuestros padres de la creación, los primeros seres humanos, de los cuales nosotros tenemos, según la Biblia, la información genética caída, según este texto, la ley de la carne, de la naturaleza caída, está en nosotros. Adán y Eva pecaron. La información genética que nos transmitieron a nosotros con esa gran desobediencia transformó totalmente la historia de la raza humana. Cambió la historia radicalmente de la raza humana. Nosotros tenemos esa información. Desde que Adán y Eva erraron del blanco, errar del blanco fue que desobedecieron
lo que Dios les había establecido, lo que el Eterno les había establecido. E hicieron también la parábasis porque traspasaron en la línea que Él les había dado. Perdón. Durante mucho tiempo gente que estudia la Biblia me ha dicho a mí, y han habido debates sobre qué es el pecado, cuál es el fruto prohibido, qué fue lo que pasó y demás. No le voto mucho por a eso porque la Biblia, la cual tenemos nosotros, que el día de hoy, con todos y los errores de transliteración, de transcripción, de traducción que ha habido, es la que Dios el día de hoy permitió que nosotros tengamos. Yo tengo fe en eso. No nos relata qué fruto era. Dice, era un fruto que estaba en un punto específico, tenía unas coordenadas específicas en el huerto del Edén. Dios le dijo a ellos, no coman, desobedecieron, erraron del blanco. Les dijo, esas coordenadas de ese árbol que está en el centro del huerto, pasaron el límite. Nosotros, la naturaleza humana, tenemos esa información genética. Hoy en día, a pesar de que dice la Biblia que en los postreros días la ciencia aumentará, hoy en día hay muchas personas que viven con culpa, viven en condenación, viven insatisfechos de su vida. Este es el tiempo en que todo es más fácil de conseguir, todo es más fácil de adquirir, todo es de más asequibilidad, es más fácil todo, digámoslo así. Pero los vacíos de los seres humanos están cada vez más grandes, hay más vacíos. Y uno de los vacíos que por el estudio de la palabra y por la experiencia pastoral uno se da cuenta es que la gente vive llena de condenación y culpa. Cualquier error que la gente comete se llena de condenación y culpa. Me gusta mucho estudiar psicología, no voy a hablar de eso en este momento, pero por los libros que he leído me he dado cuenta que cuando una persona tiene un evento traumático no procesado, lo que normalmente llaman traumas, empiezan a vivir en un momento, empiezan a vivir en un estado de condenación, de culpa. Asumen responsabilidades que no son. Voy a colocar dos ejemplos. El primer ejemplo, cuando se muere alguien. Ay, es por culpa mía, porque no hice caso. Ay, ahora no estaba porque yo no le hice tal cosa. En fin, primer ejemplo. Segundo ejemplo, cuando se comete un error y hay un daño o hay una pérdida, uno asume eso y es como una muerte. Entonces, la raza humana normalmente está llena de condenación y culpa. Con el mensaje de hoy, yo quiero comentarles a ustedes directamente, si usted quiere dejar de vivir en condenación, en culpa y con ese sentimiento horrible que produce cuando usted comete un pecado, cuando usted erra del blanco, cuando usted pasa el límite, la solución cuando practica. No, de hecho es muy fácil, cuando la gente comete un error, vive en condenación. No necesariamente lo tiene que practicar. El solo hecho de cometer un error lo lleva a vivir en un estado de condenación. Resulta que leyendo este pasaje, leyendo Romanos, me di cuenta de algo increíble. Hay varias leyes. Una ley es algo que se establece para que se cumpla. Es así de sencillo, no voy a entrar en muchos detalles. Una ley es algo que se establece para que se cumpla. Entonces los seres humanos tenemos esa gran facultad de percibir algo que nosotros no entendemos hasta que no vemos la Biblia. Entonces, volviendo al tema, si usted quiere ser libre de la condenación y de la culpa, la solución está a estar en Cristo. Dice el capítulo 8, verso 1 de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, eso es un absoluto. Si usted quiere ser libre de la condenación, entonces resulta que tiene que estar en Cristo. Entonces ahora viene el grueso del mensaje bonito. La Biblia, los creyentes en Jesucristo, este mensaje de hoy, un paréntesis, se lo quiero dar a cristianos, a gente que conoce de Dios, a gente que conoce la Biblia, a gente que conoce y ha caminado con Dios. Este mensaje es para ellos. La Biblia habla de dos tipos de creyentes. Bueno, la Biblia habla de tres tipos de personas y dos tipos de creyentes. Tres tipos de personas. La primera, el primer tipo, la persona natural. La Biblia habla del hombre natural. En Corintios, capítulo 2, dice el hombre natural. Para el hombre natural, las cosas del espíritu son locura, porque han de percibirse espiritualmente. El hombre natural es aquel que no conoce ni ha tenido nunca una relación con el Señor Jesucristo, ni ha tenido una cercanía a la persona de Dios. Esa es la primera persona que la Biblia determina como natural. Pero la Biblia habla de dos tipos de creyente.
La Biblia habla del creyente carnal y el creyente espiritual, que es el que está establecido acá en este pasaje. Ahora resulta que muchas personas, muchos creyentes, viven en condenación porque no han superado la etapa de libertad en Cristo. Han venido a Cristo como una religión, han cambiado la camándula por la Biblia, han cambiado las obras de la tradición con la cual nos enseñaron que uno se acerca a Dios es a través de las obras. Han cambiado las obras por la apatía, por el escepticismo, por incluso entrar en el gnosticismo religioso, a solo conocimiento. Es más fácil no tener responsabilidades, es más fácil buscar a Dios desde la perspectiva que es. Antes de comenzar, de ilustrar lo que les quiero ilustrar, yo sé que llegué al detalle, pero lo quería hacer. En el capítulo 7, verso 1, dice el apóstol Pablo: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Entre paréntesis dice, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, pregunta el apóstol Pablo. Y está hablándole ¿a quién? A creyentes. Esta epístola, voy a hacer el resumen que siempre hago de las epístolas, fue escrita aproximadamente entre el año 50 y 55 de nuestra era, de la era cristiana, de esta era. El apóstol Pablo parece que escribió esta epístola a los ciudadanos que estaban en Roma. Parece que la escribió desde Éfeso. Hay gente que dice, estudiosos que dicen, que esta epístola es una ampliación de Gálatas. Hay otros estudiosos de la Biblia que dicen que Gálatas es una síntesis de lo que fue la epístola del apóstol San Pablo. Eso dicen algunos estudiosos. Algunos estudiosos dicen que el capítulo 8, verso 1, tiene un injerto cuando dice que a los que andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, que esto es algo que le añadieron. Yo voy a dar mi posición. Si la Biblia, el día de hoy, en toda la dispensación del tiempo que Dios ha dado desde que se empezó a escribir hace 3.500 años, ha permitido que el día de hoy esta Biblia que nosotros tenemos acá en algunas versiones y esta esté en nuestras manos, si nosotros la percibamos así, es porque Dios lo permitió. Yo creo en la soberanía absoluta de Dios. No me gusta ponerme a pelear ni a discutir con gente acerca de ese tipo de temas, porque lo que realmente vale aquí es la estructura moral que ella tiene para mí, y eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes hoy. Hoy el mensaje es: ¿estás libre de condenación? Este mensaje es para creyentes. ¿Por qué hay creyentes que todavía viven en condenación si aún están en Cristo? Entonces en el verso 1 del capítulo 8 dice muy fácil: esto es porque anda conforme a la carne y no conforme al espíritu. Y está hablando de dos tipos de creyentes: el creyente carnal y el creyente espiritual. Pero les voy a decir algo: Dios lo establece como un determinativo, pero no porque sea el propósito de Dios establecer que usted y yo somos de ese tipo de creyentes, o espiritual o carnal. Porque en sí, a quien ve Dios es a Cristo. El Padre no ve a Alexander Sierra y su condición de pecado. El Padre ve a Cristo. Me choca mucho cuando hay gente que dice que mucha gente se va a perder porque han creído equivocadamente en la salvación a través de la persona de Jesús. Dios conoce el corazón. Dios conoce la fe de las personas. Dios conoce la intención y pesa la intención de mi corazón. Que se llama Yeshua, que se llama Jesús, como se llame, Él sabe que yo creo en el Hijo unigénito de Dios. Lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12. Yo le recibí a Él como mi Señor y Salvador, y ahora soy hijo de Dios, soy un tecnon de Dios. Yo soy nacido de lo alto. Eso estableció la Biblia para mí. Ese principio es estar bajo Cristo o en Cristo. Usted dirá: ay, pastor, usted me está evangelizando. Sí, yo necesito evangelizar a algunos creyentes para que puedan tener libertad. Y hoy, en el nombre de Jesús, vamos a mirar algunos contrastes de lo que es la condenación y de lo que es la libertad. Y de lo que hace la libertad en la vida del creyente y de lo que hace la ley en la vida del creyente. Capítulo 8 de Romanos dice entonces que ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Y en el verso 1 empieza a hacer la clasificación, en el verso 1 empieza a hacer la clasificación de creyentes que andan en la carne y creyentes que andan en el Espíritu. Me gusta mucho porque dice el apóstol Pablo en la primera parte del verso 1, ahora pues. Ese ahora pues manifiesta la argumentación lógica de una verdad eterna que él viene estableciendo desde el capítulo 1 del libro de Romanos en adelante. El capítulo 1 en adelante empieza a hablar acerca de la gracia y de la justicia de Dios, que es por fe, no por obras. Entonces, el ahora pues empieza diciendo, hay una ley que combate en el ser humano. En el capítulo 7 me tengo que remontar a él para que usted pueda entender qué es un creyente carnal y qué es un creyente espiritual. Los dos van así prácticamente que de la mano. Esto es una cosa maravillosa que Dios me dé para poderlo explicar con certeza. Resulta que el creyente carnal, el apóstol Pablo lo vivió personalmente. El hombre que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, el hombre que según la Biblia establece que subió hasta el tercer cielo y habló con Dios. Y Dios le reveló lo que le tenía que revelar. Develó y reveló lo que le tenía que revelar allá en la eternidad. Vivió en la misma condición que usted y yo. Les dije al principio, la condición que usted y yo tenemos es una información genética caída, una información genética mala, pervertida, dañada. Pero dice la Biblia que el propósito fundamental de la salvación de Dios es traernos a usted y a mí la libertad de la carne para poder salir de este capullo, de esta caparazón carnal y entrar en la libertad del espíritu. Hay gente que dice, según Corintios capítulo 2, versos del 22 en adelante, que para el hombre natural las cosas espirituales pues son locura, porque no las percibe desde el espíritu, sino que las percibe desde la carne. Entonces dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, que él descubrió una ley que hay en su cuerpo. Ojo con esto, la palabra clave es ley. Una ley que hay en su cuerpo, que es la ley del pecado que mora en él. No voy a hacer énfasis en eso hoy, lo vamos a hacer después. Hay una ley, él descubrió una ley que hay en él, que es la ley del pecado que mora en él. O sea, que mora en usted y mora en mí. Hace unos días una persona me dijo, para explicar mejor, de manera pues que usted es santo y usted entonces ya como es santo, entonces vive por encima de las nubes. Entonces me tocó explicarle, no, yo no soy santo porque vivo encima de las nubes. Yo soy santo porque la santidad de Dios me alcanzó a mí. Gracias. Porque la santidad de Dios me alcanzó a mí y debido a la santidad de Dios, entonces yo soy santo. Entonces viene la palabra, ni hay justo. En Romanos, en el libro de Romanos capítulo 6 dice que no hay ni a uno que sea justo. Cuando dice que el justo por la fe vivirá, no hay ni a uno que sea justo, porque todos, absolutamente todos, nuestra naturaleza es una naturaleza caída, una naturaleza de pecado. Dime. Ajá. Es un absoluto. La santidad de Dios me alcanza, entonces por eso en el verso 1 dice, no hay condenación para el que está. O sea, no dice, hay un poquitico porque usted hoy se portó mal. Hay un poquitico porque usted tal vez de pronto como que se imaginó pecar. Que porque estoy en Cristo entonces mi relación mejoró. No, por eso la Biblia determina o es carnal o es espiritual. Es así de simple. Por eso la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, el Señor dice, prefiero que sea frío o caliente, porque tibio no hay, una posición tibia. El apóstol Pablo, para entrar en esto glorioso, dice así, descubrí una ley que está en mí, que es el pecado que mora en mí. Dice, porque con mi mente quiero hacer algo, pero resulta que con mi cuerpo resulto haciendo lo que con mi mente no quiero hacer. Y entonces él dice, miserable de mí, capítulo 7, verso 24, dice así, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el verso 24 está la clave de cómo hacer usted y yo para salir de la condenación a la libertad que hay en Cristo Jesús. Y es la siguiente, les voy a hablar de un poquitico de historia. Hace 2000 años, el Imperio Romano
Por eso Dios estableció que hace 2000 años se escribiera la Biblia, para graficar mejor lo que se tenía que hacer. Para enseñar una verdad espiritual, traerla a la verdad física, a la verdad práctica. Hace 2000 años, el Imperio Romano, a quien cometía un homicidio, había un castigo en específico que era amarrarle el muerto en la espalda. Un ejemplo, yo mataba a alguien y entonces a mí la espalda del muerto me la colocaban en mi espalda y los brazos del muerto me los amarraban a mí, a mi cuerpo. Entonces yo estaba cargando un cadáver. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él estaba mirando la pena, la condena que por ley romana estatal, ¿cómo se dice cuando es? De emperador, cuando por ley del Estado, del imperio imperial, una ley imperial, le establecían a un condenado, era amarrarle ese muerto. Resulta que ese cadáver, pues con el tiempo se iba descomponiendo. En ese tiempo era muy cruel, el Imperio Romano era muy cruel y no era, hay que derechos humanos ni que nada, ahí no había nada. Ahí, si usted cometía un delito, pagaba el delito como se tenía que pagar. Entonces le amarraban ese muerto al reo y empezaba a descomponerse. Entonces la pena obviamente era una pena de muerte, porque se le empezaba a descomponer ese cadáver encima y esa descomposición empezaba a permearse en la carne del que había cometido el homicidio, de quien lo había matado. Mejor dicho, le ponían a cargar su propio muerto. Entonces imagínate tú esa descomposición, ese efecto mortuorio encima. Cuando se estaba descomponiendo a los 3 días, te digo que el olor era, imagínate, insoportable. Cuando se empezaban a salir todos los gusanos y todos los microbios, microorganismos que había en el cuerpo del muerto, del cadáver, pues empezaban a comer en la persona que estaba viva, que estaba cargando ese muerto. Resulta que la naturaleza de pecado, Dios la grafica de esa manera. Dios grafica que la forma en que nosotros nos vemos delante de Dios es como un muerto que está en descomposición, tragándose al otro que está vivo. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una exclamación poderosa. Y en el verso 25 del capítulo 7, estoy leyendo esto para poder entender mejor el capítulo 8, dice así, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí hay una ley que está ¿en dónde? En nosotros. Buena noticia, para que usted sea libre de la condenación, tiene que empezar a entender que usted no está exento de pecar. Tiene que entender que usted no está exento de cometer un error, de cometer una amartia, de errar del blanco. Tiene que entender que usted no está exento de una parábasis, de pasar la línea que Dios le dio. Tiene que entender que usted no está exento de cometer ningún pecado. Voy a replicar lo que me dice el teleprompter. A mí no me hace libre de condenación que todavía peque. Me hace libre es la condición, el estado, perdón. A mí la condición que tengo es una condición de pecado. La imputación que hay para los que estamos en Cristo es libertad de condenación, para los que estamos en Cristo. Pero para el que está en la carne, el que está sin Cristo, ¿cuál es la imputación? Condenación eterna. Entonces, ahora viene aquí lo siguiente, ¿por qué hay creyentes que no viven una vida gozosa? ¿Por qué hay creyentes que no viven una vida plena? ¿Por qué hay creyentes que dicen ser cristiano es horrible, ser cristiano es harto, ser cristiano es aburridor? Porque todavía tienen el muerto vivo. El muerto que están cargando todavía les fascina. No han experimentado la libertad de quitarse ese muerto. No han experimentado la libertad que dice en Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir lo terrenal. Cuando yo hago morir lo terrenal, estoy diciéndole a ese muerto que estoy cargando que se vaya encima de mí. Yo mismo lo puedo estar quitando. Solamente hay una cosa que Dios no puede hacer.
Eso suena ridículo, ¿no? Y es cambiarle a usted la forma de pensar. Porque el que toma la decisión es usted. Entonces hoy usted debe tomar la decisión si quiere estar libre de condenación o seguir viviendo bajo condenación y cargar ese muerto. Ya con esta introducción tan largota, vamos a desarrollar algo aquí. En el capítulo 1, en el capítulo 8, perdón, verso 1, el apóstol Pablo está diciendo, ahora pues, ese ahora pues es un argumento lógico, lo que les acabé de traer a ustedes del capítulo 7. Él quería entender algo, quería hacer algo con su mente, pero con su cuerpo resultaba haciendo otra cosa, lo que normalmente hacemos nosotros. Mira, yo soy el vivo ejemplo de eso. Hay momentos en que yo no quiero hacer cosas horribles y resulto haciéndolas. Hay momentos en que yo quiero hacer la voluntad de Dios y resulto haciendo con mis hechos lo que no es la voluntad de Dios. Yo soy el primero que le digo al Señor, gracias por quitarme la condenación, porque si no me hubiera quitado de la condenación, si su santidad no hubiera llegado a mí, si el Padre, dice el apóstol Pablo, gracias doy a Dios, Teos en griego, por Jesús está aquí en griego, mi Señor y mi Salvador. Si no fuese por Él, yo estaría en condenación. Dice así entonces en el verso 1 del capítulo 8, el ahora pues es un argumento sólido, un argumento comprobable para nosotros como creyentes, que nosotros vivimos permanentemente en un agite de condenación. Pero en el mismo verso 8 nos da la clave para poder salir de ese tipo de estancia condenativa. En el mismo verso 8 nos hace una estructura, nos arma una estructura moral clara y definida, y es la siguiente. Dice, esto es para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Cuando yo soy libre de condenación, es porque estoy andando ¿cómo? Conforme a lo que Cristo me dice. Este mensaje es para creyentes. Yo como creyente, ¿qué tengo que hacer? Hacer los ejercicios espirituales. La Biblia me dice que para andar en el Espíritu, ¿qué tengo que hacer? Andar en el Espíritu no es andar vestido tapado totalmente. Andar en el Espíritu no es con la bata larga y con el cabello largo y la cara lavada. Andar en el Espíritu es andar bajo el gobierno del Espíritu. Que el gobierno del Espíritu es lo siguiente. El gobierno del Espíritu se lo voy a poner en 3 ejemplos sencillos. El gobierno del Espíritu es no mienta. Y usted miente. Cuando usted miente, ¿quién lo está gobernando? ¿La carne o el Espíritu? Segundo ejemplo, no se enoje, porque el que se enoja contra su hermano, dice la Biblia, es tan culpable como un homicida. Mateo capítulo 5, verso 21 dice eso. Tercer ejemplo, ¿cierto? No sea chismoso. El que es chismoso, dice la Biblia, que está cometiendo un acto que va contra el Espíritu. ¿Ahí hay algo así súper místico? No. Andar en el Espíritu es una cosa práctica. Dejar la naturaleza del ADN que traemos caído, que implantó Satanás, Señor lo reprenda, en el huerto del Edén para que nosotros podamos andar en libertad. Sí, y en el capítulo 8, por eso hice la claridad al principio. Por eso hice la aclaración al principio. Hay eruditos que dicen que aquí hay partes que están injertadas. En el capítulo 8, verso 1, la parte donde dice, los que no andan, esto es a los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exactamente. Dicen que es una añadidura, que porque los masoretas cuando quisieron hacerlo, pues para hacerle una ayudita al Espíritu. Pero lo importante aquí, al Pablo, lo importante aquí es la estructura moral que hay. Ninguna condenación hay. La condición, mira, lo único que me hace exento de estar en condenación es andar en Cristo. Lo único que me hace vivir en condenación es andar sin Cristo, simple. Capítulo 8, verso 2. Entonces, espero darme a entender, ¿no? Entonces, el ahora pues viene de un argumento lógico, claro, que está en el capítulo 7. En el verso 1, cuando dice ninguna condenación hay, es porque es un absoluto. No hay condenación
si yo estoy en Cristo. La ayuda de hacer las prácticas, les estaba diciendo, es haga los ejercicios espirituales. Andar en el Espíritu es cuando el Espíritu me gobierna. Andar en el Espíritu es cuando el Espíritu tiene el control de mi vida. Así mis pensamientos sean un caos, como dice en Filipenses capítulo 4. Así mi mente esté en un caos horrible. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Las leyes, mira. Voy a repetirlo porque aquí no se escucha. En el cielo hay unas leyes, hay un estrado. De hecho, en la Biblia habla que hay unos ancianos, hay unos apóstoles, hay gente allá que Dios estableció como su grupo. Y esa es la gente que legisla. En el cielo legislan. Es lo más, por eso la democracia es lo más parecido al cielo. En el cielo legislan. Y Dios ya legisló. De hecho, Dios nos dio a nosotros sus leyes para que nosotros las practiquemos. Y en el cielo ya se legisló, se estableció una ley. El que está en Cristo no tiene condenación. En el verso 2 dice pues, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Esto es glorioso. Mira, yo no sé de leyes, mi esposa sabe más de leyes que yo, le gusta más el derecho que a mí. Yo aprendo lo que le escucho a ella. Pero con base en la Biblia y por la experiencia que hemos tenido, me he dado cuenta que hay decretos que derogan otros decretos. Voy a colocar un ejemplo bíblico. En la Biblia hay una historia en el libro de Esther, cuando el rey Asuero estableció que todos los judíos murieran. Era el decreto real. Se estableció que todos murieran, por resumirles el cuento. En el capítulo 2 de Romanos 8 está diciendo que hay una ley que derogó otra ley. Entonces, en Esther, la historia central de Esther es que el rey Asuero estableció la muerte para el pueblo judío. Pero después tuvo que colocar otra ley. ¿Cuál fue la ley? La ley, como él no podía derogar su propia ley, entonces él dijo, ahora la ley es defiéndanse. Entonces, él estableció aquí primero la ley. Resulta que en el capítulo 8, verso 4, hay una cosa, perdón, en el verso 2. Sí, los estableció, nos condenan. Pero resulta que, según este pasaje, la ley en ella es débil por mi debilidad. O sea, la ley, eso me encanta. Esta semana que yo estaba leyendo esto, decía, qué cosa tan espectacular. Jesús, el Señor Jesucristo, cuando vino acá a la tierra, la gente cree y habla mal interpretada la Biblia cuando dice, es que en el Nuevo Testamento ya está abolida la ley. No está abolida la ley. Todo lo contrario. Cristo Jesús vino en calidad, según este pasaje, en calidad de carne para cumplir la ley como se tenía que cumplir. Él vino a traer el espíritu de la ley para que se pudiese entender. Ahora aquí en el verso 2 dice, hay algo que deroga la ley del pecado. ¿Qué es lo que deroga la ley del pecado? Cristo, cuando viene y coloca el espíritu, que es el segundo pacto, que es el pacto nuevo y eterno, que es en la sangre de Jesucristo. Asuero hizo dos leyes. La primera, exterminar la condenación a muerte. La segunda, defiéndase. Se pueden defender. O sea, ¿qué derogó? No se derogó ninguna ley, sino que la una simplemente tomó más fuerza que la otra. En este pasaje ocurre exactamente lo mismo. Hay una ley que está en nosotros. ¿Cuál es la ley? Dice el apóstol Pablo, esa ley que muestra que en mí hay un pecado que siempre me guía a hacer lo malo y que me lleva siempre a la condenación. Ese muerto yo lo estoy cargando. Pero la Biblia me establece a mí que yo puedo coger ese muerto y quitarlo, soltarlo para poder llegar al camino eterno que es en Cristo. Ahora dice en el verso 3, espero darme a entender. En el verso 3 hay un porqué, dice, porque lo que era imposible, dice aquí, para la ley, por cuanto era débil por la carne. Esto es una cosa impresionante. ¿Sabe
¿Qué invalidaba la palabra de Dios? Por eso dice que la ley era débil. ¿Qué invalidaba la palabra de Dios? La naturaleza carnal del ser humano. Voy a colocar otro ejemplo. ¿Por qué estableció los mandamientos? Para mostrar que eso es malo. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 7, entonces diré que la ley es mala de ninguna manera. La ley es 100% buena porque me muestra lo malo. Tan es buena, pero es débil porque no se puede cumplir. Me voy a explicar mejor. Por colocar un ejemplo bíblico. Cuando vino el Señor y dio los 10 mandamientos en el libro de Números, cuando le dio los mandamientos a él a través de Moisés, ¿qué fue lo primero que hizo el pueblo de Dios cuando les trajeron esas tablas que Dios mismo escribió ese decálogo? Lo primero que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, ¿cierto? Dice, no te harás imagen de ningún otro Dios que esté en el cielo o en la tierra. ¿Y qué fue lo primero que hicieron ellos cuando vieron que Moisés no bajaba? Se hicieron un becerro y empezaron a rendirle culto. La naturaleza humana debilita la palabra, debilita la ley, debilita lo que está establecido como norma de fe y de conducta, porque el ser humano es el único espíritu que se salta al Espíritu de Dios. Es el único espíritu que le puede repeler a la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces en el verso 3 hay un porqué. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, dice, condenó el pecado. ¿En dónde? Esto es glorioso. Resulta que Cristo, exactamente, así como Asuero mandó primero un decreto y luego estableció otro decreto, en Cristo se establecen los dos decretos que ahora se llaman pacto. Entonces, ahora no es que el Antiguo Testamento haya sido abolido, no, sino que el Antiguo Testamento estableció la ley. ¿Para qué? Para que fuese débil. Pero ahora en Cristo estableció que cuando yo cumplo la ley, como tiene que ser, guiado por el Espíritu Santo, la ley que va a hacer, la palabra va a fortalecer mi carácter. Mata. Te puedes defender. La segunda ley trae ¿qué? Vida. Por eso en el capítulo 6, en el verso 6 dice que la ley del Espíritu que trae vida y paz. En el segundo decreto, el poder del segundo decreto siempre va a ser más fuerte. El poder del segundo decreto siempre va a ser más fuerte en Dios, porque ¿qué fue lo primero que sintió el pueblo de Israel cuando ya dijeron nos podemos defender? Se les quitó la angustia, se les quitó la... Eso es un texto remoto, es un texto remoto, porque resulta que cuando a ellos les dijeron los van a matar, ¿qué fue lo primero que les entró a ellos en su corazón? Que Mardoqueo le dijo a Esther, mi hijita, no crea que porque está allá en la casa del rey, entonces no va a pasar nada, hasta allá la va a alcanzar la muerte. Ellos tenían un aspecto y una sensación de muerte horrible, porque ya el decreto era muerte y fatalización. Pero cuando ya viene el segundo decreto, donde les dice se pueden defender, ¿qué trajo ese segundo decreto? El resultado fue vida y paz, porque ya se podían defender. Drástica. Mira, yo la llamo la inflexión de la ley de Dios, de la gracia, la inflexión. Si la ley era fuerte se podía romper, pero ahora la gracia es inflexible, la gracia no se rompe. Porque Cristo en el verso 3 dice que porque como era una razón, la razón era, la ley era débil por mi carne, por mi naturaleza, pero ¿qué vino a hacer Cristo? Vino a ser la palabra, la vino a hacer carne. Por eso dice en San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, la palabra, la ley. Y el verbo era con Dios, o sea, con el que la había escrito. Y el verbo era Dios mismo.
muestra el error. Pero en Cristo, ¿qué hace la ley? La ley muestra la realidad, hacia dónde es el objeto de llevarnos. Dios quiere que usted y yo vivamos justa, piadosa y congruentemente. Por eso el apóstol Pablo dice, escribiendo a los Colosenses, si hay algo bueno, algo puro, algo honesto, algo digno de alabanza, en eso piense. Concluyo con esto porque no nos va a dar para más. La ley nos habla del carácter de Dios, como dice el Timoteo. Mira, la ley dice en segunda Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, la escritura es la ley. Dice, y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir, para perfeccionar. Pero quien realmente cambia, eso es... Por eso. Ok, muy bien. Dice entonces en el capítulo 8, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Vuelvo a remembrar lo primero. Si usted es libre de condenación, es porque está pensando en las cosas del espíritu. El espíritu lo está gobernando. Y si usted es condenado, es porque está dándole pie a la carne. Entonces la pregunta es, según este pasaje, el capítulo 5, ¿en qué está pensando usted? ¿Usted en qué piensa? ¿En qué dedica su tiempo? ¿A qué dedica su tiempo? ¿En qué está pensando? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del espíritu? Y le voy a resumir dos cosas sencillas. La primera, si usted anda en el espíritu, las cosas de Dios quiere. Y las cosas de Dios es congregarse. Las cosas de Dios es orar. Las cosas de Dios es leer la Biblia, cosas elementales, sencillas. Pero si usted ve eso como religión, si usted ve eso como fanatismo, usted está andando en la carne. Es así de sencillo. El mensaje hoy es, si usted quiere ser libre de condenación, dele la oportunidad al Espíritu. Pero si usted quiere estar en condenación, dele la oportunidad a la carne. ¿En qué piensa usted? Para usted ir a la iglesia es harto, es maluco, es fastidioso. Ah, que es que no me gusta como predica el pastor. Ah, es que la hermana no me mira bien. Ah, es que el hermano tal cosa. Si usted está pensando en eso, está pensando en la carne. Y por eso vive en condenación. Es así de sencillo. Usted está viviendo en condenación, ¿por qué? Porque no le está dando apertura a la libertad que da el Espíritu. Porque la palabra clave es, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Dios quiera que me haya dado a entender. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, porque es viva, eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Yo te ruego, Señor, que este mensaje del día de hoy llegue al corazón de mis hermanos, Dios mío, y a los que nos están oyendo en cualquier parte del mundo, Señor, y les traiga libertad. Que hoy podamos pensar, Dios mío, que ese muerto que estamos cargando, como primer decreto, nosotros lo podemos tirar al piso y hacerlo morir y ser libres de él en Cristo nuestro Señor. Porque el apóstol Pablo lo dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo que me ha quitado ese muerto, me ha quitado la carga de pecado, dice en el libro de Colosenses capítulo 2. Te damos gracias en Cristo nuestro Señor y Salvador.